Bien, estamos de regreso con este Congreso de la Mañana y está con nosotros el invitado del día de hoy, legislador Circunscripción 1 de Santiago, activo, una persona muy de su comunidad, un amigo de estos espacios en los que trabajamos, el amigo José David Báez, maestro por demás, es como le gusta más que lo identifiquen. Saludos, José David, bienvenido al Congreso de la Mañana. Gracias, gracias. Por primera vez nos encontramos en este. En este, ¿verdad? En este espacio, pero en otros muchas veces. Gracias, ya lo Tomás. sabe. Víctor, mañana, sí, señor. Gracias y el saludo correspondiente a todo el staff de este maravilloso Congreso. De aquí voy al Congreso, hasta que estoy de Congreso a Congreso. O sea, David, antes que tú arranques, Dele. que don Tomás arranque, no, fuera de agenda. ¿En qué centro era que tú dabas clases o si da todavía? No, ya estoy, ¿verdad? Bueno, clases yo daba en la universidad ya cuando salgo, pero ¿En cuál? Yo era ¿Cuál director, universidad? yo trabajé en OIM y en ISA, la Universidad ISA. ¿Qué materia? Matemático físico yo soy. Oh. Oye. Sí, sí. ¿Así? Pero callado. En la parte ya de la educación preuniversitaria, yo fui director del Politécnico Víctor Manuel Espaillat durante 17 años. Y antes de eso era maestro allá mismo. O sea que prácticamente 20 años que impartí docencia y trabajé como administrador escolar en ese centro educativo. Sí. Profesor veterano tan joven. Así es. Sí. Tiene Oye, matemática y física, que no es fácil. Así es. Reitérelo. Así es. Me da mucha satisfacción porque ahora como ya representante en el Congreso Nacional, siempre uno tiene que estar participando en actividades que permean toda la República, y cuando me encuentro con esos profesores que fueron parte de los docentes que uno ayudó a formar en las universidades, porque la Universidad ISA tiene un programa especial junto al INAFOCAN, ¿verdad? Cuando comenzamos la formación docente. ¿Qué quiere decir eso? El Instituto Nacional de Formación Docente. El INAFOCAN, que es el brazo, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Superior, vamos a decirlo así, porque pertenece a lo que es ese Ministerio de Educación. Entonces tienen un programa de formación de docentes, es decir, de formación continua. Entonces imparten diplomados, especialidad, hasta concluir con maestría. Y nosotros éramos parte de ese programa con la Universidad ISA y tuvimos que viajar a nivel nacional. Desde todo el sur, estamos hablando desde San Juan, Barahona, Pedernales, en el Baní, en Asua, hasta llegar al este, en todo el este, La Romana, en el nordeste acá, en María Trinidad Sánchez, en Puerto Plata, en el oeste, en Montecristo. O sea, transitamos el país entero en ese programa. Y me da mucha satisfacción cuando encuentro los docentes que recuerdan la manera dinámica en que uno daba clase y la forma en que ellos recibían ese nivel. Parece que siendo un muchachito, porque tú no eres viejo. Bueno, no. Yo tengo el doble de tu edad, digo 3 veces tu edad. No creo, Víctor, no creo. No se Te lleve ves la muy apariencia. joven. Te ves muy joven. No, sí, no, pero nosotros con orgullo podemos decir que tenemos 45 años. Sí, 45 años. Hijo mío, un hijo mío. Sí. No, claro, por supuesto. Mire, don José David Báez, usted este fin de semana estuvo en una jornada en la zona de Santiago Este. Así es. Podríamos decir la zona que lo parió a usted de alguna forma. Sí. En muchos sentidos de su vida. ¿De qué trataba esta actividad que vi que incluso incluyó al senador de Santiago? Claro que sí. Mira, Santiago Este, en el caso de su casco urbano, que es Cienfuegos. Cienfuegos está cumpliendo 50 años de su fundación, 1975. El 2 de agosto de 1975 se produce el fuego que da el traslado de los primeros habitantes a esa zona, y entonces ahí nace Cienfuegos. Y entonces nosotros desarrollamos una mesa de diálogo que llamamos Cienfuegos, medio siglo de aportes a Santiago y a la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque Cienfuegos ha sido el bastión, tú sabes, para todo lo que es Zona Franca. Pero además de ello, ahí hemos recibido a todos los migrantes que vinieron de toda la parte del país, de la República, a trabajar en Zona Franca y, por supuesto, buscando un nivel de desarrollo. Y eso ha permitido que Cienfuegos tenga ese empuje de desarrollo, que siendo la comunidad, vamos a decir, una comunidad joven, haya podido catapultarse, y que ya hoy es distrito municipal con una población muy desarrollada, extensa, pero también con infraestructura, con un comercio dinámico, con dirigentes comunitarios que han librado batallas, por lo que nosotros decimos que Cienfuegos es un referente de lucha popular, Cienfuegos es un referente de resiliencia
porque nosotros hemos resurgido, ¿verdad? Desde nada a tener mucho, aunque faltan muchas cosas como analizábamos. Entonces en eso consistió esta mesa de diálogo que llevamos a cabo con líderes políticos de Santiago Este, pero también de Santiago provincia, que han tenido de una forma u otra influencia en el desarrollo de Cienfuegos, porque recuerda, por ejemplo, en la parte educativa, Cienfuegos pertenece al Distrito 04, cuya dirección no está en Santiago Este. Entonces, ahí invitamos, por ejemplo, exdirectores de distrito educativo que tienen conocimiento pleno de cómo allí se ha desarrollado la parte de la educación. Invitamos los exregidores, recuerda que antes de ser distrito municipal, entonces esto pertenecía al municipio de Santiago de los Caballeros, y en tal sentido los regidores de allá, oriundos de Santiago Este, como Carlos César Álvarez, el mismo Hipólito Martínez, que fue regidor en Santiago, Carmen González, Reina Rodríguez, Evelyn Meléndez, que estuvo allá, Mélido Guzmán, o sea, tienen un conocimiento amplio de lo que ha sido ese desarrollo municipal de Santiago Este, y en este caso el casco urbano de Cienfuegos, para que hoy seamos un distrito y que ya lo que se decía antes de Cienfuegos, que era una tierra de nadie, que era un asunto de vandalismo permanente, que allí todo el mundo te sacaba un machete, que era una situación, ya eso ha quedado en el pasado, y hoy nosotros podemos decir que Cienfuegos tiene una pléyade de profesionales que han dado mucho a la República Dominicana, que han dado mucho a Santiago y que han sabido defender el derecho de su comunidad, el derecho de su gente, propiciando bienestar, condiciones favorables y mejor desarrollo para esa comunidad, comenzando por el tema del ayuntamiento, que bien o mal es nuestro ayuntamiento, independientemente de que podamos tener alguna reserva. José David, entonces, según lo que tú dices, las estadísticas que está mostrando la policía en Santiago en relación a Santiago Este serían ciertas, porque tú señalas cómo ese estigma que se tenía de que ahí todo era violencia y delincuencia ha prácticamente reducido al mínimo. ¿Qué de cierto hay en eso? Porque vi a alguien que cuestionaba este fin de semana esas estadísticas y decía que eso no es así. Pero tú que más que conocer, sigues haciendo vida ahí. Cuéntanos sobre esto, cómo tú lo ves desde tu perspectiva como legislador. Nuestra residencia está en Monterrico, o sea, nosotros vivimos en Monterrico, que es parte de Santiago Este, próximo inmediatamente a Cienfuegos, y estamos permanentemente en Cienfuegos, en Santiago Este de manera general. Mira, ¿qué es lo que sucede? Que la densidad poblacional que tiene Santiago Oeste no es la que tiene el casco urbano de Santiago municipio. No, allí hay una densidad poblacional que cuando nosotros hicimos el estudio, ¿verdad?, del lugar, en los 16 kilómetros cuadrados, 16.000 kilómetros cuadrados, nosotros teníamos una densidad poblacional de unos 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces es muy alta, muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurre un incidente en tanta gente que vive juntos, el porcentaje en relación a un incidente que ocurre donde viven menos personas es muy diferente. Lo que pasa es que lógicamente donde tú tienes más gente van a haber más hechos, porque ahí es donde hay mayor nivel de confluencia emocional, y es lo que produce la dificultad entre la gente. Y es por eso que quizás Cienfuegos, Santiago Este como tal, suena en las noticias que ocurrió tal o cual cosa, pero no, tú tienes 150.000 habitantes, no tienen que ocurrir cosas. No obstante, como tú estableces, las estadísticas han disminuido bastante, porque allí la gente se ha dedicado a formarse. La fe cristiana en Santiago Este es fundamental. Unas 8 parroquias, además de las capillas que hay en lo que tiene que ver con la religión católica, pero hay decenas y decenas de iglesias evangélicas. Esta semana, por ejemplo, que teníamos el Día de la Biblia, el 27, el mismo día, había allí una expresión de la fe cristiana en el estadio municipal, como nosotros le llamamos ahí, donde tú tenías ahí miles y miles de feligreses de esa religión, y que esto te dice a ti que vamos avanzando, porque el que está en la iglesia pudiera cometer algún desliz, pero los niveles son más bajos. Pero en asunto de delincuencia difícilmente tú vas a encontrar que esté incurriendo una persona que está en la iglesia. O sea, bueno, antes de mi pregunta, debo agradecer públicamente a José David Báez, este joven diputado, docente, de mucha experiencia, de sacarme a mí de un error que yo tenía en la cabeza. Quizás porque yo no soy originario de aquí de Santiago, yo soy de Villa Altagracia, ¿no?
y desconocía muchas cosas. Incluso tenía una confusión en mi cabeza. Para mí que el nombre de Cienfuegos era en homenaje a Camilo Cienfuegos, el revolucionario cubano. Y en mi cabeza siempre tenía eso hasta hoy que usted explica. Algo que yo no sabía. Sí. Sobre el origen del nombre de Cienfuegos. Fueron la gente del incendio ahí en el Ejido. Y el esa Callejón zona. del Ejido, sí, donde la antigua destilería Bermúdez. Hoy me doy cuenta de que Bueno, no, la antigua no, ahí se estableció la destilería Bermúdez luego del incendio. yo tenía la cabeza y para mí eso era lo más progresista que había en Santiago, Cienfuegos. Porque le pusieron el nombre de Camilo Cienfuegos. Compañero, el segundo al mando, militarmente hablando, después del Che Guevara con Fidel Castro. No, el Cienfuegos de Cuba sí en la es por Sierra eso. Maestra. El de Cuba sí es por El eso. de ayer por eso, pero el de aquí no. Nosotros Usted no. me acaba de aclarar. Mi Claro. pregunta es la siguiente ahora, después de yo agradecerle públicamente que me haya sacado esa confusión que tenía en la cabeza sobre el nombre de Cienfuegos. Usted va para el Congreso de la República en un momento. ¿Tiene sesión hoy la Cámara de Diputados? Claro que sí. No. ¿La agenda? No, hoy no hay ¿O sesión. no hay sesión. De momento la convocatoria ha salido, pero entendemos que para mañana hay sesión. Mañana sí, hoy no. Mañana. Hoy tenemos comisiones, en este caso nosotros pertenecemos a la comisión permanente de educación preuniversitaria, ¿verdad? Y en esa comisión se reúne hoy a la 1:00, por ello vamos camino hacia allá. Los lunes hay comisiones en gran medida. La agenda de hoy tiene Junta Central Electoral, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que se reúne para evaluar los temas pertinentes que han llegado, de las iniciativas referentes a lo electoral. Y en el caso de educación, pues, mira, te avanzo que hay un proyecto muy interesante para Santiago, porque Ercilia Pepín es una heroína, vamos a decirlo de aquí. Nosotros así la consideramos. Sí. Una educadora, ¿verdad? Fundamental y de gran importancia su defensa en lo que tiene que ver con la invasión en aquel momento, la intervención norteamericana, la segunda intervención de 1965. Y hay un proyecto del senador de Santiago, que agradezco públicamente, ¿verdad?, la comparecencia del senador a esa mesa de diálogo que nosotros hicimos. Nosotros tenemos muy buena relación y tanto cuando él nos invita, pues nosotros acudimos fuera de bandería política, porque nosotros creemos en la unidad partidaria. Ahí está el senador acompañándonos, el profesor Hipólito Martínez. El diputado Mateo Espaillá, agradezco de manera pública también, porque se hizo representar. Ahí está su representante, Evelyn Ceballos. Y pues todo aquello se realizó de manera muy dinámica. Reinaldo Peguero, lo agradezco, ¿verdad? También está ahí. ¿Dónde fue eso? Esto fue allá en el Instituto Politécnico Ramón Duber. Ahí hay un multiuso, ¿verdad?, que utilizamos cuando tenemos determinadas actividades de importancia como esta. Y allí pudimos desarrollar esa mesa de diálogo con una cantidad de líderes. Ahí está César Ramos, por ejemplo, vicepresidente del PLD, Juan Tatis, además de un comunicador. Bueno, ahí vemos a Alexander Evelyn Cuevas, empresario, la ex regidora Evelyn Meléndez. Está también el ex vocal Gabino Díaz, los vocales, la vocal, bueno, no la veo ahí, la vocal actual muy activa, dinámica, la doctora Ana María Leclerc. Al fondo vemos la voz de Santiago Este allá. Ustedes conocen a ese señor, Sandy Vargas. Mire ahí a Ana María Leclerc. Bueno, Juan Enríquez, que es muy dinámico. Y la juventud, Joseph, es un muchacho muy dinámico. Rafael Rodríguez. Una gran cantidad de dirigentes. Ustedes pueden ver a Marcos González ahí, que fue director de distrito durante 4 años, de distrito educativo. La ex regidora Carmen González. Es un defensor del medio ambiente, Carlos Paulino, un reciclador fundamental. Radamés Gómez, que es el presidente de ADECUSI, la Asociación para el Desarrollo allá. Y pues una gran cantidad. Bueno, la vicealcaldesa, que no podemos dejar de mencionarla, Arisleida La Antigua, que estaba, el alcalde fue invitado, el director de la Junta Distrital, porque nosotros creemos, vuelvo y le digo, en la unidad. Y pues estuvo ahí la vicealcaldesa, más él presentó excusa por una serie de compromisos que tenía. De verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos. Estuvo ahí alguien, José David Báez, que no aparece en la fílmica, pero que es amigo nuestro, fue colaborador de un espacio que producíamos en radio, el amigo Master B. Sí, que tiene un testimonio, el maestro de ceremonia. Que tiene un testimonio muy puntual por el asunto de unas quemaduras que sufrió. Así es. Y él ha estado recorriendo lugares en busca de que Santiago, allá atrás. Maestro de ceremonia. Que Santiago tenga de alguna forma una unidad para quemados que no se tiene.
¿Cómo es y el qué se nombre? necesita. Master B es como popularmente le Él se conocemos. llama Jonathan Reyes. Jonathan Reyes. Ah, bueno, Sí. por eso pregunto, porque yo recuerdo el caso de Jonathan Reyes. Sí. Claro, sí. Que Pero él pide que les reconozcan como Master B. Master B. Sí, así Master le dicen B. los muchachos, porque Sí. es muy dinámico en las redes. Él es muy de su profesión de educador sí. y él ahí sí se identifica con los jóvenes que educa. Sí. Ahí vemos a Ernesto Corporán, que se ha destacado tanto en educación como en la parte ahora, en la parte de reporte periodístico. Se ha dedicado a esto ahora, Ernesto Corporán. El profesor Hipólito Martínez, que es el coordinador general de los foros que estamos realizando allá, de cara a que dejemos plasmado en un libro, Cienfuegos Medio Siglo de Aportes, todas estos diálogos que estamos desarrollando y las diferentes interacciones con las personalidades. Al final dejaremos plasmado esto en un libro que habremos de escribir juntos todos para que quede en el extracto social de la República Dominicana, a ver si en la mente, de que existe en Santiago un pueblo laborioso, un pueblo dinámico, trabajador y que puja cada vez más por su desarrollo, por la mejor convivencia de la gente, que se llama Cienfuegos. José David, durante este año y algo que tienes en el Congreso de la República, ¿qué has podido impulsar desde ahí en beneficio de esa comunidad que tú de alguna manera no abandonas a pesar de que tienes responsabilidades nacionales? Bueno, lo primero es el alzar la voz en favor de nuestra comunidad, representándole como diputado, es lo principal. Es decir, cuando nosotros en el 2010 comenzamos junto a Altagracia, Hipólito, José Jaques, una serie de dirigentes, el comité por el pro municipio, ¿verdad?, que dio al traste con el distrito municipal, yo decía que el mayor aporte que nosotros le hacíamos a esta comunidad era que la estábamos dando a conocer y que por ello el gobierno y los gobiernos de momento, de ese entonces y ahora, pues la han ido tomando en cuenta. No es una casualidad, por ejemplo, que el monorriel que está construyendo este gobierno comienza en Santiago Este. No, es porque ya se sabe que existe Santiago Este y que allí hay una comunidad laboriosa de gran cantidad de gente y que los políticos saben que tienen que ir allí. En tal sentido, el primer aporte que nosotros como tal le hacemos a nuestra comunidad es alzar la voz en su favor. En lo demás, pues hemos nosotros estado sometiendo resoluciones que tienen que ver con la demanda directa de las necesidades de Santiago Este. Nosotros tenemos la cañada de Santa Lucía, por ejemplo, que ha venido provocando dificultades a una gran cantidad de personas que viven ahí en ese sector de Santa Lucía. Ustedes lo conocen quizás más por La Moca, porque está próximo al vertedero. Pero hemos querido también venir cambiándole los nombres a estas comunidades para que sean mucho más adecuados a la gente que vive allí, que no tienen nada de esos nombres tan feos que le ponían antes a las comunidades. Mira, entonces esa cañada que tenemos ahí, que tiene esa dificultad, ¿verdad? Nosotros sometimos una resolución para el saneamiento de esa cañada. Nosotros esperamos que próximamente ya se apruebe. Pero te puedo decir que la semana antepasada se aprobó una resolución que es general para el país, pero que lógicamente Santiago Este, que tiene 17 centros educativos, dentro de ellos 4 politécnicos de educación técnico profesional, no escapa. Una resolución que nosotros sometimos fue... ¿Están funcionando los 4? Sí, claro. Sí, allá funcionan, o sea, los 17 funcionan. Estamos hablando de 4 politécnicos. Lógicamente, los politécnicos en este país, no en Santiago Este, de manera general en el país, tienen una situación, y es que lo construyen, el gobierno se vanagloria de que ha construido tantos politécnicos, de que está transitando hacia la educación técnico profesional, no obstante, se quedan simplemente en publicidad porque lo que tienen que hacer para que un centro educativo sea politécnico no es simplemente la estructura. Y dicho sea de paso, ni siquiera la estructura la han adecuado a eso. No, tienen que equipar ese centro, tanto con recursos materiales como humanos, que puedan propiciar que la educación que allí se imparte entonces realmente sea técnico profesional. ¿Cuántos centros hay a medio talle? Ese es un dolor que tiene completo la República Dominicana. No, a medio talle allá en Santiago Este. No hay construcciones. No hay. Lo que tenemos sí es una situación de dificultad terrible en la escuela Rafaela Jiminián, que tuvo que ser desalojada. Allí no se está impartiendo docencia, una escuela que data de más de 25 años, y no se está impartiendo docencia porque la estructura tiene grietas considerables por los evaluadores técnicos que fueron allí, que pudieran propiciar dificultad en los estudiantes que están ahí, y entonces no queremos correr ese riesgo, y por tanto
antes del inicio del año escolar del año pasado se desalojó ese centro educativo y se mandaron los estudiantes a otros centros educativos donde están apiñados, donde toman clases de manera inadecuada, y esa comunidad está en espera de que venga el ministerio, que tiene 310 mil millones de pesos y no sabe qué hacer con ellos porque no tienen ningún nivel de planificación. Y una escuela como esa, entonces está vacía, donde tenemos niños que están fuera, allá, incluso que no tienen inscripción el día de hoy, y el Ministerio de Educación en Belén con los pastores. Es muy lastimoso. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes los legisladores para que esos 310 mil millones que tú señalas se lleven a utilizarse de la manera adecuada y se resuelvan problemas como ese que tú también puntualizas? Mira, yo te puedo decir con toda responsabilidad que el Congreso Nacional lo menos que hace es fiscalizar. Lo menos que hace es fiscalizar. Atención, mira, Máster, usted ya oyó, ¿verdad? Ese corte hay que tenerlo ahorita. Mira, el Congreso tiene 3 funciones. Representa, legisla y fiscaliza. De esas 3 funciones, lo menos que hace es fiscalizar. ¿Por qué? ¿A qué responde eso? ¿A qué responde eso? Sencillamente a que de manera directa, en la mayoría de los casos, los congresos se conforman con mayoría del partido de gobierno, como es en este momento el caso. Es decir, tú tienes 145 diputados que son del partido de gobierno y 27 senadores, 28 senadores que son del partido de gobierno. Y cuando tú, como legislador, sometes una interpelación, como se está sometiendo, por ejemplo, en este momento, a don Celso Marrancini, que se está conociendo en una comisión especial, simplemente eso te lo tumban y no llega a ser aprobado. Y si no es aprobado, entonces no puede interpelarse el funcionario. Y al gobierno, a los funcionarios, a los legisladores de gobierno, no le interesa que interpelen a su funcionario porque ellos entienden que le están como haciendo daño. Todo lo contrario, si el gobierno actual permitiese o hubiese permitido que se interpelen a esos funcionarios, no tuviera la gran cantidad de desorden que tiene y la corrupción permanente que existe en sus ministerios. Si hubiese permitido, por ejemplo, que interpeláramos en su momento al ministro de Educación, que se sometió a una resolución interpelando a don Ángel Hernández, pues quizá en ese momento se detiene y hoy no estuviera don Ángel siendo cuestionado por el manejo, no por nosotros, sino por la justicia. Entonces, eso es lo que pasa y por eso el Congreso lo que menos hace, digo yo, y lo retengo de manera permanente, es lo menos que hace es fiscalizar. Y debería ser lo más importante para el Congreso porque eso es lo que permite que una ley que se aprueba cumpliendo con su función legislativa, entonces al fiscalizarla tenga la posibilidad de ser aprobada. Y todos decimos aquí, Mayaná, que aquí hay bastantes leyes, pero hay una gran cantidad que no se cumplen. Pila de leyes. Comencemos por la ley de seguridad social, que estamos para allá voy, pero espérate, pues no quiero salirme de Cienfuegos todavía. Y entonces no se cumple, no se cumple. Oye, puede. Dele. Para que cierre don Tomás, oye, de origen noble Tomás, estemos claros. José David, sé que tú vas a tomar la Duarte, vas a coger la autopista Duarte para ir a la capital, a esa reunión de comisión. Previo a la sesión de mañana, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo con precaución. Esa autopista Duarte es un peligro permanente. Permanente. Eso no tiene madre. No. Y lo poco que han arreglado es un solo desnivel. Es decir, tú vas allí en una autopista que supone, tienen 5 años en esa construcción, y en lo poco que han arreglado, entonces, tú vas y el vehículo, tú no puedes pasar de 100 porque va así. Sí, terrible. No, eso es demasiado. Charco de agua por doquier, mal desagüe, desniveles. La autopista está peor que antes. Todas las condiciones creadas para la desgracia. Mi pregunta no es exactamente sobre la autopista, es para que tú vayas con cuidado. Va a ser mi última pregunta. Sí. No va ahora todavía. No, por mí, porque yo sí quiero que se vaya al paso, porque un valor así uno tiene que preservarlo y desearle siempre seguridad. Gracias. Y esa autopista no es fácil. Yo que la conozco, sé por qué te lo digo. Mi pregunta, ¿en qué está el PLD? No, el PLD no, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. El doctor Leonel Fernández en Pensilvania ayer hizo un discurso muy promisorio en cuanto a la posibilidad real ya. Dice que si fueran hoy las elecciones, eso es un clavo pasado. ¿En qué está eso? Así es. Usted sabe que nosotros acabamos de concluir el Congreso elector Manolo Tavares Justo, que concluyó con la elección de 10 nuevos miembros que completan la dirección política de nuestro partido el pasado 3 de este mes de septiembre. Entonces, esa gira del presidente Fernández por los Estados Unidos
viene a ser como un reinicio de los trabajos del partido en función de conquistar el favor del pueblo, en función de ir a escuchar la diáspora de República Dominicana en los Estados Unidos, y que entonces a partir de ahí ya a su regreso concluyamos con lo que tiene que ver con la juramentación, ¿verdad?, de los nuevos miembros que fueron electos en este Congreso, y que completemos las reservas, es decir, tiene que ser ratificado o en su defecto cambiado los presidentes que fueron reservados. Es el caso de Santiago, por ejemplo, el caso de Santiago Este, el caso de Villa González, de Navarrete, y así mismo en el país hay varios casos que hay que todavía ratificarlo o cambiarlo. Y en eso está la fuerza del pueblo, pero ya retomando, porque ese Congreso nos tomó bastante tiempo, en tal sentido estamos retomando lo que tiene que ver con el espectro de defensa comunicativa y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las estructuras de cara a poder eliminar las debilidades que pudieron haberse identificado en ese Congreso, y que nosotros tenemos que trabajar fuerte para que podamos, como siempre le digo a los compañeros, para que lo podamos exhibir una conducta que nos permita ser referente de la esperanza que tiene el pueblo dominicano de un cambio real en su proceso histórico de desarrollo, con políticos que realmente tengan condolencia, sensibilidad ante las necesidades del pueblo. En eso es que está la fuerza. Mira un asunto, José David. A partir de la construcción del monorriel, ha habido un dinamismo económico y una inversión privada que no hay cómo dejarla fuera dentro del análisis. Tú tienes ahí hoy la presencia de una cadena nacional de supermercados como es el Bravo. Así es. Tú tienes ahí a Lolé por otro lado, que también es una cadena de impacto nacional. Pero tú tienes ahí construyéndose una plaza que creo que pocas plazas de este lado de Santiago tienen el tamaño y la estructura que va a tener esa plaza ahí al lado de la otra plaza antigua, que no vamos a publicitar, pero que ustedes saben que está ahí al lado de Zona Franca y sí, justo al lado de la principal estación del metro donde inicia. En ese sentido, toda esa inversión que ha llegado y que de alguna manera tiene que ver con ese monorriel, porque ya se están viendo otras condiciones hacia allá. Además, yo siempre digo, esos supermercados no se colocan donde ellos no han hecho un levantamiento previo de si hay o no hay condiciones para ellos negociar ahí. La inversión pública fuera del monorriel, ¿cuál ha sido en la zona de Santiago Oeste? O sea, estamos hablando de la parte empresarial o la parte... No, yo te dije ya, la parte empresarial se movió, hay una inversión privada, pero la inversión pública, ¿cuál ha sido? Fuera del monorriel, que es lo único que se resalta. Fuera del monorriel, que es una obra financiada, lógicamente, y que tú no tienes, a pesar de que tú la pones, ¿verdad?, en el presupuesto. La gente tiene que estar clara en lo siguiente: cuando tú pones en el presupuesto, por ejemplo, ahora mismo, la deuda que se aprobó en el presupuesto y se aumentó en el complementario era de 350,000 millones de pesos. Se le aprobó al Poder Ejecutivo tomar esa deuda, y ahora ellos pidieron que se le aumentaran 10,627 millones más, y se le aumentaron. Lo aprobaron sus legisladores. Estamos hablando que la deuda que se le aprobó al Poder Ejecutivo es de 361,000 millones. Ese dinero lo busca Hacienda sin necesidad de volver al Congreso. Ahora bien, porque lo establecen bonos, lo establece, ¿verdad?, sin necesidad de volver al Congreso. Ya está autorizado el gobierno para hacer eso. La otra deuda, que es por financiamiento de proyectos, y en este caso el monorriel es uno de ellos, es otra cosa. El presidente anunció, cuando anunció el monorriel, que eran 33,000 millones de pesos que se iba a llevar entre el monorriel y el teleférico. El teleférico. Y sin embargo, aquí tú preguntas cuándo se lleva el monorriel, y yo pedí las informaciones directamente allá. Y ya en ese momento iban más de 27,000 millones de pesos hace 2 años. Y todavía no se sabe en cuánto que va a terminar y cuándo que va a terminar el monorriel. De manera tal que cuando hablamos de inversión pública, no necesariamente nosotros nos enfocamos en el monorriel, porque lo que tenemos que ver de esos 350,000 millones, que es lo que dice el gobierno, que tiene un 2.5% de inversión de capital en la República Dominicana, ¿cuánto que se está invirtiendo en Santiago Este? ¿Cuánto que se está invirtiendo? ¿Están hecho otro acueducto? No han hecho otro acueducto. ¿Cuántas escuelas han hecho desde que inició el presidente? Ninguna. No han hecho ninguna. ¿Cuántos hospitales han hecho en Santiago Este? Ninguno. Ni se ha mejorado los que habían. No, de ninguna manera, porque cuando tú me hablas de mejorar, es que cuando tú tienes ampliar un área de emergencia, por decir algo. Emergencia, lo que está pidiendo Masterví, por ejemplo, que aquí en el la unidad de quemado. Tipo de cosas así. No, allí se está haciendo lo que está haciendo el gobierno de manera general, tratando de sobrevivir en las dificultades que hay en las instituciones públicas de Santiago Este.
Lo único nuevo que llegó a Santiago Este y que no tiene que ver nada con gobierno es la Junta Central Electoral, que estableció allí una unidad de cedulación para declaración. Una junta municipal. Sí. O una extensión de la junta municipal. Una extensión. Eso es lo único que hay nuevo allí, porque las instituciones como tal, o sea, allí no se ha construido nada. Entonces la inversión, yo te puedo decir a ti que en Santiago Este, fuera de lo que tiene que ver con Monoriel, que es un proyecto financiado, que lo aprueba el Congreso Nacional, aparte del presupuesto, ¿verdad?, que ya tiene el gobierno, es totalmente nula. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna obra de nivel que haya podido desarrollar el gobierno en Santiago Este y que nosotros podamos decir que podamos aplaudir en tal sentido de que digamos que hay una inversión. Bueno, ni el asfaltado de la calle, eso no está por ahí. No, allá no se ha faltado ninguna calle. ¿Cuál? Las únicas fallas, qué pena, qué bueno que tú me lo mencionas. Tú sabes que asfaltaron debajo del Monoriel donde destruyeron. Pero ayer que cayeron 2 gotas de agua aquí en Santiago, por ejemplo, cuando yo salía, que estaba allá en Santiago Este, estuve visitando muchas comunidades, debajo del propio Monoriel, los invernales estaban tirando agua como si fuera una manguera. Es una manguera. A presión. O sea, debajo del mismo Monoriel, donde tú tuviste que cavar ahí, qué sé yo, 20 metros para poder hacer esto. Pero teníamos a alguien aquí el viernes que nos decía que eso mayormente es porque ha habido una falta de respeto de los propios comunitarios. Bueno, decía, después de que hicieron la parte del Monoriel, mejoró el drenaje. Nos decía alguien de la zona que estaba aquí. Eso yo quisiera pensar, pero la realidad es que no. La realidad es que no, porque cuando tú vas y ves la lluvia, entonces todo está inundado debajo del Monoriel, los invernales están tirando agua para arriba como si fuera manguera, y tú ves que no se canalizó de la manera correspondiente, técnicamente planificado, lo que se iba a hacer allí, porque tú tienes que aprovechar el hecho de haber cavado todo esta profundidad para tener que colocar las columnas del Monoriel. Tenía que haber aprovechado eso para poder canalizar entonces el drenaje pluvial y que tuviera una salida y no que esté, porque ¿qué va a pasar cuando el agua no tiene por dónde salir? Que va a socavar las estructuras de ese Monoriel. Eso es lo que va a pasar. Hay que prever esa parte. A propósito, ya para despedirlo, diputado, le voy a dejar esta chinita para que usted se la lleve y la converse con los comunitarios. Yo he dicho que las edificaciones donde estaba Inespre cuando funcionaba en aquel tiempo, porque ya eso no funciona, ni tiene sentido de existir desde mi óptica, pudieran ser donde se realice el primer parqueo público del Estado, porque ahí vamos a tener la principal estación del metro. Esto para de alguna forma hacer que la gente comience a tomar conciencia de lo que pudiera resultar ese Monoriel para Santiago, si es verdad le quieren tener utilidad. Así que mi propuesta es que utilicen esos terrenos que no están haciendo absolutamente nada con ellos, que le pertenecen al Estado y que de alguna manera mejorarían el funcionamiento. Si usted salió de Monterrico, pero usted va para el centro de la ciudad, usted necesita usar el sistema integrado de transporte, pues ahí pudiéramos tener un primer parqueo público que sirva para la ciudadanía. Es una idea valorable que se puede, ¿verdad? Se la dejé ahí porque usted siempre está pensando en su comunidad. Claro que sí, claro que sí. Gracias al diputado José David Báez, que ha estado con nosotros tempranito, ha hecho ese esfuerzo y ha venido a acompañarnos. Don Víctor, mañana vamos a la pausa. Sí, señor. Regresamos de inmediato, que no es fácil. Que no es fácil.